Muchas gracias. Muy buenos días. Entrego un saludo muy cordial a todos los colegas, personas que asisten hoy día a la presentación de esta ponencia. Como ya se ha indicado, mi nombre es José Rosales Galindo y vengo de la sede de INACAP Punta Arenas a presentar ante ustedes la ponencia que he enviado a este quinto Congreso de Educación, que lleva por título Mejorando el rendimiento académico en la asignatura de Redes Eléctricas 1 por medio del uso de las estrategias de aprendizaje colaborativo. Compartir con ustedes que el desarrollo de esta ponencia se basa principalmente en lo que resultó como producto de mi trabajo de investigación, acción aplicada, como tesis de grado a la obtención del título o el grado académico de Magíster en Pedagogía aplicada a la educación superior, recientemente finalizado aquí en la institución de INACAP. El temario que les voy a exponer a ustedes, con el cual voy a presentar esta ponencia, plantea el problema en líneas generales, el contexto de la implementación de lo que se realizó en torno a esta investigación-acción, los fundamentos teóricos que la respaldan, la descripción de la experiencia, brevemente por supuesto, por cuanto el tiempo que tenemos es acotado, los resultados obtenidos y las conclusiones que de este trabajo de investigación-acción se obtuvieron. El problema que se aborda lo voy a exponer desde dos puntos de vista. Primero que todos los antecedentes con los cuales se inicia este trabajo. En torno a lo que significa el trabajo que realizamos los docentes que trabajamos con alumnos que llegan a nuestras aulas a estudiar carreras relacionadas con la electricidad y la electrónica, principalmente en el primer año de aprendizaje, es el bajo nivel de rendimiento y aprendizaje académico que de ellos obtenemos. Eso concentró la mayor problemática del enfoque que se le quería dar a este trabajo de investigación. Situación preocupante por cuanto debemos de reconocer que uno de los desafíos a los cuales se ve hoy día enfrentada la educación en Chile, y principalmente la educación superior, es relacionar rendimiento académico y más particularmente en los logros que nuestros alumnos tienen a partir del rendimiento académico con una educación de calidad. En este contexto, entonces, entendemos que la problemática que se nos presenta en las asignaturas relacionadas con la electricidad y electrónica es un desafío preocupante. Ahora, este tema de asociar rendimiento académico con los logros que nuestros alumnos obtienen, desde el punto de vista del estudio del arte, ha sido estudiado ya por larga data y desde diferentes perspectivas. Y del estudio del arte nace lo que nos plantea Mayor Suengas y González, que la preocupación de abordar estos temas que relacionan el paradigma de rendimiento académico y logros académicos se ha estudiado desde diferentes perspectivas. Desde el enfoque del conductismo, el cognitivismo, la metacognición, la autorregulación, etc. Nosotros hemos querido tomar esto para, a partir de este punto, iniciar nuestro trabajo. En cuanto al contexto educativo de la problemática que estamos presentando, debemos indicar que el punto de partida fue el bajo nivel de rendimiento y aprendizaje logrado por nuestros alumnos, específicamente en la asignatura de Redes Eléctricas 1, que es el ramo que le dio forma a este trabajo de investigación-acción. Bajo rendimiento académico y preocupante por el hecho de que Redes Eléctricas 1 es la primera asignatura del área formativa de la especialidad para los alumnos que ingresan a estudiar esta carrera que específicamente, la expongo un poquito más adelante, es Electricidad Industrial, mención Proyectos Eléctricos. Es la primera asignatura del área formativa y los alumnos presentan varias condiciones que llevan a que el rendimiento académico sea una preocupación. Las condiciones son mala base al inicio, no se obedecen a técnicas de estudio, no las traen consigo. Debemos también de reconocer de que muchos de los docentes que llegamos a hacer clases a estas carreras del área de electricidad y la electrónica no somos docentes, no somos profesores, la mayoría somos ingenieros, que al igual que yo hemos sido formados bajo un concepto de educación centrada principalmente en el profesor, donde lo que sucedía con nuestros alumnos en realidad daba lo mismo. Nosotros ingresamos a una carrera, la estudiamos y bueno, dependía de nosotros si sobrevivíamos o no sobrevivíamos a esas experiencias. Entonces, el punto de partida de la investigación-acción fue la situación, el rendimiento académico de nuestros alumnos. Allí les entrego
una tabla que resume lo que sucede en Punta Arenas con Redes Eléctricas 1. La carrera de electricidad industrial, mención proyecto eléctrico, partió en el año 2014. La experiencia se desarrolló en el año 2016. Entonces la base de datos que se disponía para poder realizar este estudio era del año 2014-2015 solamente. Y si podemos ver, en cuanto a los porcentajes de reprobación que se indican en esa columna, parten desde el 12.5 y llegan al 33,3% de reprobación de nuestros alumnos, para porcentajes de promedio de nota o notas de entre 4.1 y 4.6, no más allá que eso. Entonces, ¿cómo abordar la problemática que se nos estaba presentando, o particularmente a mí como docente de la asignatura se me estaba presentando? Bueno, basado, como ya les dije, en el estudio del arte, donde revisé muchísima literatura que hay a disposición de nosotros para enfrentar este tipo de problema, llegué a la conclusión que una de las maneras efectivas de poder hacer algo era interviniendo sobre la metodología de aprendizajes que le estaba aplicando a mis alumnos dentro de la asignatura. Esto principalmente porque del estudio del arte también he rescatado lo que dice García, Concha y Fonseca, que los estudiantes que poseen un buen repertorio de estrategias de aprendizaje obtienen mejor rendimiento académico. Ahora, esta implementación entonces se hizo en la sede INACAP Punta Arenas, en la asignatura de Redes Eléctricas 1, de la carrera que se indica allí. Dicho sea de paso, esta asignatura es lectiva, tiene 108 horas. Al ser lectiva, no tiene laboratorios. Y entenderán ustedes, o entenderemos todos, que una asignatura que es netamente o principalmente técnica requiere para el poder aprender haciendo, poder, más allá de la teoría, materializar los conceptos que se están entregando. Se hizo en el semestre de otoño 2016 a un curso de 19 alumnos y se intervinieron solamente 2 unidades de aprendizaje, la unidad de aprendizaje 3 y unidad de aprendizaje 4. ¿Por qué solamente 2? Por cuanto les indicaba recién que esto se desarrolló en torno al desarrollo de mi tesis de grado de magíster y el tiempo era bien acotado. Entonces, junto con los profesores guías, hemos decidido intervenir solamente en 2 de las unidades de aprendizaje. Método de análisis y resolución de circuito en corriente continua y condensadores en corriente continua. Los fundamentos teóricos, a partir de todo lo que ya se había analizado, me llevó a establecer como hipótesis de investigación la que ustedes ven allí, que la utilización de acertados métodos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, acorde a los aprendizajes esperados, iban a favorecer en los alumnos el desarrollo de aprendizaje basado en competencias y los motivará a que estos logren un interés para aumentar su rendimiento académico dentro de la asignatura en cuestión. Ahora bien, desde el punto de vista del aprendizaje, si tomamos en consideración lo que nos plantea la psicología educativa y formativa, que se acerca bastante a las teorías que nos plantea Vygotsky en cuanto a que el desarrollo del conocimiento pasa por una suerte de socialización de experiencias y vivencias en nuestros alumnos, planteé como pregunta de investigación si es que efectivamente a partir de lo anterior podía lograrse una mejora en el rendimiento académico dentro de la asignatura de Redes Eléctricas 1. Tomé también como base de desarrollo y estudio lo que nos plantea Ausubel y Novak respecto al análisis de cuáles eran las causas que originaban el problema y cuáles eran los efectos que se producían dentro de lo mismo. Entonces, aplicando la teoría del árbol de problema, pude establecer como objetivo específico de intervención aplicar en 2 unidades de la asignatura el aprendizaje colaborativo y, más importante que ello quizás, como objetivo específico de la investigación, los siguientes. Primero que todo, determinar cuál es la respuesta de la incorporación del aprendizaje colaborativo en la asignatura, cuál es la respuesta de nuestros alumnos. Bueno, luego ver si con la aplicación del aprendizaje colaborativo efectivamente se lograba un aumento en el rendimiento académico de los alumnos. También inferir ahora qué sucedería si es que el aprendizaje colaborativo se aplicaba además de las unidades 3 y 4 a todas las unidades de la asignatura, que entre paréntesis son 5 en Redes Eléctricas 1. Y finalmente, como objetivo específico de la investigación, recopilar recomendaciones de los alumnos para potenciar el uso de la estrategia de aprendizaje que se estaba aplicando. Esos fueron los objetivos entonces específicos de intervención y específicos de investigación desarrollados en la asignatura. Ahora, el trabajo colaborativo, ¿por qué? Bueno, principalmente por el hecho de que
nos permite obtener un modelo de aprendizaje interactivo entre los alumnos que los invita a que en conjunto ellos vayan potenciándose los aprendizajes y cada alumno pueda ser responsable tanto de sus aprendizajes como los de su compañero. Y se produce una sinergia entre ambos o entre todo el grupo de modo tal que se pueda lograr aprendizajes verdaderamente significativos en el conjunto. Dentro de lo que era la posibilidad de aplicar el trabajo colaborativo, se apuntó particularmente al aprendizaje colaborativo, por cuanto, como indica allí lo que nos indica Gokal, sacado también del estudio del arte, hace referencia a una forma de cómo entregar los conocimientos a nuestros alumnos, cómo entregarle lo que ellos necesitan saber para que ellos puedan obtener los aprendizajes esperados y las habilidades que el descriptor de la asignatura Redes Eléctricas 1 nos entrega. Entonces, este método de instrucción permite que los estudiantes con distintos niveles de aprendizaje trabajen en conjunto y entre ellos potencien sus habilidades. De esta forma se produce un potenciamiento de los mismos aprendizajes y el aprendizaje de los compañeros que están formando parte del conjunto educativo. ¿Qué se hizo para intervenir las asignaturas? ¿En qué consistió la intervención del trabajo desarrollado? La unidad de aprendizaje número 3, que era método de análisis y resolución de circuitos en corriente continua, cada uno de los aprendizajes esperados en la misma, que están indicados dentro del descriptor de la asignatura, fue separado en diferentes actividades, de modo tal de que ya sacamos la clase que estaba dirigida por el profesor, entregando conocimientos y fórmulas y cosas extrañas en la pizarra, a actividades que los alumnos desarrollaban y compartían. Las estrategias de aprendizaje colaborativa utilizadas en la unidad de aprendizaje número 3 fueron las que se presentan allí. Trabajo colaborativo por una parte, aprendizaje basado en proyectos y aprendizaje basado en proyectos colaborativos. Entonces, todos y cada uno de los aprendizajes esperados de esta unidad número 3 fueron transformadas en guías de actividades que tenían como centro estas tres metodologías. El trabajo colaborativo primero, luego el basado en proyectos y basado en proyectos colaborativos. ¿Por qué esto? Porque queremos ver cuál era la respuesta de los alumnos asistentes a las clases a las diferencias que tienen cada una de estas metodologías entre sí. El trabajo colaborativo, en el fondo, nos invita a superar juntos una problemática, un desafío que se nos plantea de un problema específico de redes eléctricas. Pero es un problema del montón, del grupo. Vean ustedes cómo lo solucionan. Por otra parte, el aprendizaje basado en proyectos ya iba un poquito más direccionado. El docente, dentro de su actividad, planteó los desafíos a los alumnos y les obligó o los motivó o los incentivó a que ellos definieran roles dentro de su equipo de trabajo. Entonces, cada alumno tenía la responsabilidad o la posibilidad de compartir la responsabilidad, por una parte, de sacar adelante el trabajo, y por otra parte también era responsable de los aprendizajes del grupo. Y finalmente se aplicó el aprendizaje basado en proyectos colaborativos, ya que allí los diferentes grupos de trabajo que hicimos fueron separados en unidades individuales que cada uno respecto a, por ejemplo, análisis de circuitos en malla o ley de Ohm, para hacer más simple la cosa. Cada una de las experiencias fueron separadas en unidades parciales que hizo que cada uno de los alumnos se sentía responsable de la parte de la actividad, de modo tal que el resultado individual permitía enganchar con el resultado del compañero y así sucesivamente, y el buen resultado de todos permitía sacar adelante la actividad y alcanzar los objetivos esperados de la misma. Entonces, como bien digo, la unidad de aprendizaje número 3 la separamos en 3 actividades de aprendizaje. Les voy a decir enseguida la forma como lo hicimos. La unidad de aprendizaje número 4, que correspondía a condensadores en corriente continua, fue intervenida con la metodología del aprendizaje basado en problemas, que tengo entendido que ya en el congreso anterior fue también, por lo menos expuesto en líneas generales, el aprendizaje basado en problemas aplicado a la especialidad. Y finalmente el portafolios, por cuanto el portafolio nos permitió
obtener un producto. Los alumnos se quedaron con un producto de cada una de las cosas que iban sucediendo en torno al desarrollo de sus conocimientos y podían tener allí una historia. Entonces, las 2 unidades de aprendizaje fueron intervenidas con 5 estrategias de aprendizaje colaborativo. ¿Cómo lo hicimos? Aplicamos como herramientas y recursos para el trabajo colaborativo lo siguiente. Les decía que Redes Eléctricas 1 es una asignatura electiva, no tiene laboratorio. Entonces, para poder materializar un poco los conceptos teóricos que le estábamos entregando a los alumnos, pedimos las autorizaciones a la sede e incorporamos dentro de la rutina de aprendizaje el uso de un software de simulación virtual que es Electronic Workbench, y se desarrollaron, a medida que se iban pasando los conocimientos teóricos, se desarrollaron virtualmente cada una de las exposiciones que tenían relación con el funcionamiento práctico de los circuitos. Las experiencias educativas desarrolladas en cada una de las unidades de aprendizaje se subieron a un blog de la asignatura. Se creó un blog de Redes Eléctricas 1, monitoreado o administrado por mí, y allí yo a los alumnos les subía las actividades de aprendizaje. Los alumnos podían interactuar a través del blog, hacer consultas al profesor, conversar entre los compañeros e ir desarrollando las diferentes experiencias. Y luego abrimos una wiki en el ambiente de aprendizaje INACAP, una wiki colaborativa, que tenía como propósito, una vez que los alumnos rescataban del blog de la asignatura las actividades que tenían que desarrollar, a través de la wiki iban compartiendo todos los resultados que obtenían en forma experimental, de simulación virtual, en forma teórica, y iban potenciándose los aprendizajes unos a otros. La wiki también permitió entonces, una vez que la experiencia había finalizado, desarrollar una suerte o realizar una suerte de resumen que nos permitió entregar como producto un informe de la actividad en cuestión. Entonces la unidad de aprendizaje número 3 entregó tres actividades de trabajo, y la unidad de aprendizaje número 4 nos permitió realizar 2 actividades adicionales más. Entonces, mediante la incorporación de Electronic Workbench, Wiki, del ambiente de aprendizaje INACAP y los blogs, pudimos nosotros darle mayor dinamismo a una actividad a una asignatura que era netamente teórica. ¿Cómo le dimos profundidad y rigurosidad a esta investigación? Bueno, utilizamos la triangulación de fuentes. Durante el tiempo que duró el trabajo de investigación-acción, tuvimos 3 tipos de fuentes de investigación: docente por un lado, los alumnos que fueron trabajados mediante un observador externo que no pertenecía o no tenía relación directa con el desarrollo de las actividades que estaban realizando nuestros alumnos, y un observador interno también de nuestra sede que tenía conocimiento en detalle de lo que se iba a desarrollar. Entonces, cada vez que subíamos una actividad o cada vez que se subió una actividad de trabajo al blog y luego a la wiki y luego a la simulación virtual en la sala, estas fuentes de información, docente por un lado, el observador externo y el observador interno, aplicaron las siguientes herramientas para poder ver cómo respondían los alumnos a lo que se estaba desarrollando. Se desarrollaron cuestionarios, se realizaron entrevistas en profundidad, se realizó focus group, observación directa y análisis documental. Cada una de esas cosas tenía como propósito principal el poder conocer qué iban sintiendo los alumnos respecto a sus aprendizajes, cómo se iba moviendo la actividad conforme a lo que se tenía planificado. Y si ustedes observan allí, hay una pequeña diferencia entre la entrevista en profundidad y el focus group. Se desarrolló un pool de preguntas relacionadas con las actividades en cuestión y pudimos constatar nosotros que los alumnos, si respondiendo a este pool de preguntas en la entrevista en profundidad y en focus group, a pesar de que eran las mismas preguntas, el nivel de respuesta o el tipo de respuesta era diferente. Pudimos comprobar con eso que el alumno de forma personal piensa una cosa, pero cuando está en el grupo muchas veces no mantiene su idea propia, sino que se deja llevar por la mayoría. Entonces, eso lo complementamos con lo que sucedió en el cuestionario, la observación directa y análisis documental, para a partir de ello entonces poder ver cómo se estaban logrando los objetivos de investigación que planteé al inicio. ¿Cuáles fueron los resultados que se logró? Bueno, ya les presentaba adelante lo que era el histórico.
Aquí ya está separado por las diferentes evaluaciones sumativas que se realizaron posterior a cada una de las actividades prácticas y de aprendizaje que tuvieron los alumnos. En el año 2014, la asignatura completa se evaluó mediante 4 evaluaciones sumativas. En el año 2016, por diferencia, nosotros aplicamos 5. En el año 2015 fueron 6. Y si se fijan, se produjo de alguna forma una suerte de aumento en el promedio final de la asignatura. Estamos más o menos en el tiempo para que vaya. Sí, perfecto, gracias. En cuanto al objetivo de generación de instancia de opinión participativa, si podemos observar un 69% aproximadamente encontró de que las actividades le daban mucho o suficiente instancia de opinión participativa respecto a lo que estaba sucediendo con sus aprendizajes. ¿Qué pasó con las unidades de aprendizaje que estábamos analizando? Si vemos la unidad número 3, que se movió entre el 3,1 y un 5,4 el promedio, podemos comprobar que efectivamente en el año 2016, aplicando las estrategias de aprendizaje colaborativo, se logró un aumento en el promedio final. Con respecto a la unidad de aprendizaje número 4, de la unidad número 4, logramos que tuvimos un promedio de 5,1 a pesar de que en el año 2014 se había logrado un promedio en esa misma unidad evaluativa de 5,3. Respecto al grado de participación de los alumnos para emitir opiniones y sugerencias, es lo que ustedes ven allí en la tabla. Aproximadamente un 80,3% estimó de que la aplicación de los aprendizajes colaborativos le permitía un alto grado de participación de los alumnos dentro de lo que sucedía con sus aprendizajes. ¿A qué conclusiones llegamos con esto? Que la aplicación del aprendizaje colaborativo en una asignatura lectiva efectivamente permite al alumno obtener un mayor repertorio de técnicas para favorecer sus aprendizajes. ¿Qué otra conclusión obtuvimos? Que los alumnos con déficit para el logro de su aprendizaje, como técnicas y hábitos de estudio, logran modificar tales conductas, logrando con ello un mayor interés por los contenidos que el docente les está entregando. ¿Qué más se concluyó? Que el alumno que domina mejor manera la estrategia de aprendizaje utilizada en la asignatura logra mejores resultados académicos dentro de ella. También concluimos que se comprobó un incremento en el rendimiento académico de las unidades de aprendizaje intervenidas con respecto a lo que había sucedido en años anteriores en las mismas unidades de aprendizaje. También entonces los estudios realizados, la investigación realizada nos permitió inferir que si el mismo ensayo lo aplicábamos al resto de las unidades de aprendizaje de la asignatura, podíamos lograr lo mismo, un aumento en los rendimientos académicos, un aumento en el promedio final de notas que los chiquillos estaban obteniendo. Y finalmente, comparar las predicciones realizadas con la realidad observada, se pudo establecer que la hipótesis de investigación planteada al inicio efectivamente estaba cumplida. Estimados colegas, esto es resumida y brevemente la ponencia que yo he venido a presentar en este congreso educativo, que como ya dije, se relaciona con un trabajo de investigación-acción realizado para obtener el grado de magíster en Pedagogía en Educación Superior. Muchísimas gracias por su atención.